Sean todos una vez más bienvenidos. Pues vamos a dar inicio a la enseñanza. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro y oremos juntos. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos presentamos, Padre. Le pedimos, Señor, que sea usted en esta hora, como ha sido todos los días de nuestra vida, Señor, con nosotros. Que sea usted, Padre, tomando el control de la enseñanza de este culto, Señor. Que su presencia, Señor, tome el control de la atmósfera de este lugar, Padre. Que sea usted abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para poder entender y comprender el consejo de su palabra en esta hora, Padre. En sus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Estoy checando la hora para no pasarme. Que no la he checado. El tema de esta tarde es: ¿dónde quieres ser hallado? Ese es el tema de esta tarde. Nos dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo va a volver. ¿Lo creemos? ¿Creemos a la palabra? Lo creemos porque por lo que está sucediendo, lo que estamos percibiendo conforme a las profecías que se están cumpliendo. Entonces, ¿dónde quieres ser hallado en la manifestación de Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque como muchas veces se nos ha enseñado, muchas veces estamos aquí, pero las preocupaciones de la vida ocupan nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos realmente? ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque hay prioridades que tenemos que enumerar, ¿verdad? Porque vivimos tiempos terribles, difíciles. De veras que yo no seguía los canales de aquí, pero qué bárbaro, cómo matan gente aquí en Tijuana. Cómo matan gente, es tremendo lo que acontece. De todos los estados que conozco, híjole, yo creo que este es el más violento. El más violento porque todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Yo en mi trabajo, ya les he comentado, pues soy supervisor y veo gente tirada, bolsas, y, híjole, se siente feo. Oye, sabemos que traemos la protección del Señor, pero el pensar que es un alma, se estremece el cuerpo. Pasa uno cerquita de ahí, Dios mío, y qué viene a la mente, ¿a dónde fue esta alma? Solo papá Dios lo sabe. No podemos juzgarnos, ¿verdad? No podemos hacer juicio nosotros de decir se fue al infierno, porque realmente no sabemos. No sabemos si el Señor en esa última hora le dio la oportunidad o no. Nosotros estamos aquí, nos esforzamos y somos fieles, y por fe lo creemos y estamos seguros que un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí con Él. Y como decimos muchos, no importa que me toque el último rinconcito, pero que yo ahí esté, con eso, ¿verdad? Porque sabemos que pues el infierno existe también y no queremos estar ahí, ¿verdad? Nada más de pensarlo, creo que eso es feo, no quiere uno ni pensarlo, porque es un sufrimiento eterno. Isaías capítulo 57. Isaías 57 dice en su palabra: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido.
De repente como cristianos nos vienen situaciones adversas, difíciles, y a veces nuestro espíritu, nuestro corazón se estremece. Recuerdo una ocasión, estaba de encargado en el centro de rehabilitación y un interno amenaza a otro interno, te voy a matar, le dice, y saca el cuchillo, y yo no sabía qué hacer. Me estremecí, me espanté también, a pesar de que, caramba, yo enseñaba la palabra, de que andaba yo orando, y agarré a la persona y lo escondí donde yo vivía. Le dije, métete, que no te vea, y le eché llave a la puerta, porque la otra persona estaba enojado. En esos momentos difíciles, quizás no de muerte, de enfermedad, simplemente nos para la policía y se espantan muchos, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? El Señor siempre ha estado hablando, todos los días, desde antes que le conociésemos, desde antes. Él ahí estaba cuidándonos, guiándonos, librándonos de la muerte. Ahí estaba el Señor. Qué tremendo cuando uno hace memoria, ¿verdad?, de su vida pasada, desde que inició en Cristo y antes de Cristo, y te das cuenta, ¿verdad?, que dices, Señor, cuán bueno eres tú, no solo porque tu palabra lo dice, sino porque lo miro al hacer recopilación de mi vida. Recuerdo cuando estaba en el instituto, nos pusieron a escribir nuestro testimonio, yo escribí como 15 hojas, estaba yo llore y llore, no le miento, llore y llore, porque hasta donde yo me percaté, dije, es para que hace 15 años estuviera muerto, nunca me había percatado las veces que el Señor me libró de la muerte, y eso de las que me percaté. Decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ahora te experimento, ahora miro lo que estás haciendo, Señor, en mi vida, porque muchos no lo ven. Un tiempo me sucedió y, Señor, empecé a orar, Padre, permíteme ver lo que estás haciendo en mí, Señor, ayúdame. No miro, yo escucho, pero no miro, Señor, no me doy cuenta, no sé qué pasa conmigo. Y el Señor lo empezó a hacer, como lo ha hecho con muchos de aquí y como lo va a hacer con muchos de aquí. Van a empezar a ver cómo el Señor obra en sus vidas, porque no es que Él no nos escuche, Él nos escucha, Él está ahí en nuestro lado, hermano. Si estamos vivos hasta el día de hoy, si estamos aquí, no es porque somos muy astutos, porque fui muy cuidadoso esta semana y la libré y aquí estoy. No, hermanos, es la gracia y el amor de Jesucristo en nosotros, su protección. En estos días me he estado encontrando muchos compañeros, oiga, es que aquí espantan, oiga, es que se manifiestan cosas, oiga, es que gritan, oiga, es que mire, están las cintas calmadas y una nada más está movida, y puras cosas así. Otros me dicen, es que yo traigo la protección de la muerte y de San Pedro. Ay, caramba, le digo, son demonios, sí, son demonios, fíjense, hasta lo reconocen y no les importa. Qué tremendo. Pero ahí compartimos la palabra. Y qué tremendo me decía este señor, me decía, no, dice, una vez ya me estaba muriendo, pero le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Señor lo libró, pero no se aparta del mal, no se aparta. El Señor no ha guardado silencio desde tiempos antiguos, y hay gente que aún no le teme, hay gente que aún no le importa. A veces hay grupitos ahí donde trabajo y me están preguntando y les estoy respondiendo conforme la Biblia, y veo la cara de uno, de dos, pues incrédulos, como que no creen, pero eso no me detiene. Yo les comparto y les platico a los que me preguntan, y pues cuando sabemos que como cristianos, cuando nos abren las puertas a preguntas de la Biblia, pues uno de ahí es, ¿verdad?
Uno se agarra a compartirles el evangelio sin temor. En Isaías capítulo 5, recuerden, ahí está la parábola de la viña. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas silvestres y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué no ha hecho el Señor en tu vida? En mi vida, ¿verdad? De allá donde nos sacó, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, allá donde el enemigo nos tenía prisioneros, allá donde estábamos perdidos, nos sacó el Señor, nos limpió, mudó nuestros vestidos, y esperando que diésemos buen fruto, y es lo que espera el Señor de nosotros, que demos buen frutos. Muchos nos rebelamos en el corazón, muchos no lo hacemos, y dice el Señor: ¿qué más podía yo hacer por mi viña? Muchos se desaniman por las circunstancias que suceden en sus vidas, pero recuerde que dijo el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Algunos compañeros jugando a veces me dicen, los voy trasladando y me dicen: es que tú eres el diablo. Y me río. Me gusta compartirles esa parte porque ellos no saben. Pues ellos en el cristiano esperan perfección, ¿verdad? Sin mancha alguna. Si la riegas, te ponen luego el dedo sobre de ti, ¿verdad? Pero hay que enseñarles, hay que explicarles, porque no saben. Dice el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué te está diciendo? Que vas a tener dificultades, vas a tener luchas, enfermedades, ataques de personas, espíritus, de toda clase. Pero si tú perseveras a todo eso, la corona de vida te espera, nos espera. Pero tenemos que perseverar, estar firmes, no menguar en nuestra fe, porque andamos por fe, lo dice la palabra, por fe, creyendo en lo que no vemos. Usted cuando creyó, los que no nacieron toda la vida en un cristianismo, cuando usted vino a Cristo le dijeron: tienes que amar a Dios. ¿No se le dificultó? A mí sí. Porque dije: ¿cómo voy a amar algo que no? Pues no conocía nada y me dicen: ámalo. ¿Cómo lo voy a amar? ¿A qué amo? ¿Qué voy a amar? No entiendo. Y empiezo a estudiar la palabra, me empiezan a enseñar y batallé. Porque yo decía: pues sí quiero amarlo, pero ¿cómo? Porque espera uno ver algo palpable, ¿verdad? Porque decirle a una persona te amo, pues es sencillo, lo estás viendo, lo tocas. Pero a papá Dios es por fe. Sabemos que existe, sabemos que ahí está, por lo que ha hecho en nosotros. Pero no tenemos que movernos de esa fe. Nada nos tiene que mover. Los problemas, nada, hermanos. Allá en Romanos nos enseña, ¿verdad? Nos enseña que vamos a padecer muchas situaciones difíciles. Pero dice: ¿qué te separará del amor de Cristo? ¿Hambre, tribulación? ¿Qué te separará del amor de Cristo? Nada. Está la tormenta y como las palmeras,
¿Cómo hacen las palmeras? Se doblan, pero no las desarraiga la tormenta, porque la palmera, antes de crecer hacia arriba, crece hacia abajo, la raíz, a profundidad, hasta que topa una vena de agua, y luego empieza a crecer hacia arriba. Es lo mismo con nosotros. Si usted y yo no leemos, no ayunamos, no permanecemos orando en comunión con el Padre, vienen las tormentas y nos mueven. A muchos los tira. Pero así como Pedro, cuando venía el Señor caminando y se aventuró a creerle al Señor y caminar sobre las aguas y dudó, se hundió, pero el Señor le tendió su mano. El Señor no lo dejó, pues que se ahogue, ¿no? ¿Para qué? Quita la vista de mí. No, lo tomó, así como nos tiene tomados a nosotros, hermanos. Así nos tiene el Señor, agarrados. ¿Quién nos va a arrebatar de su mano? Nadie, hermanos. Ni el diablo nos puede arrebatar de la mano del Señor. Por eso tenemos que confiar, creer, alegrarnos, alegrar nuestro corazón. Tú estás, Señor, conmigo. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que dieses uva, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Sabemos que hay cosas, pues las profecías se están cumpliendo, y no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Pero sí podemos orar, interceder por las almas, por las almas. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que el Señor Jesucristo dice, que Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Las almas. Y a nosotros nos llamó y nos manda a pescar almas, a compartir su palabra de aquellos que no le conocen. Los fariseos de aquellos tiempos se desviaron escuchando voces extrañas, apoyándose en su propia experiencia, sabiduría y opinión. Es lo que hacían aquellos fariseos, hombres religiosos que tenían la palabra del Eterno, pero no sé en qué momento se desviaron, se torcieron, ¿verdad? Antepusieron sus tradiciones, sus costumbres, los que ellos pensaban que era correcto y no era correcto. Y el Señor se apartaron de la verdad, descansaron en sus tradiciones, fueron entregados entonces, como dice Romano, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor los entregó a esa mente, y es cuando entramos nosotros, ¿verdad? Entramos nosotros, los gentiles, ahora pueblo de Dios, hijos de Dios, herederos de esa gracia que tiene Israel. Dios les dio un espíritu también de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Cuántas gentes, dice por ahí, eso se lo refiero mucho ahí en el trabajo, le digo, no hay peor sordo y ciego que el que no quiera ver y oír? Ese es el peor. Porque en el trabajo les doy el consejo del manual de ahí del trabajo, se los leo, se los explico, se los enseño de muchas maneras y no quieren. Lo mismo que aquí, se nos da
el consejo de la palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer y siempre va a ser esas 3 armas que el Señor nos dio: palabra, oración, ayuno. Si no hacemos eso, estamos débiles en el espíritu. Yo ando manejando y yo voy hablando con el Señor todo el tiempo que puedo, lo más posible que puedo. Voy hablando y platicando con el Señor todo el tiempo. Porque de por sí batallo conmigo mismo, y si no hago eso, ¿a dónde voy a ir a parar yo? ¿Cuál podría ser mi fin? No lo sé. No lo sé. Pero entonces, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Por eso el Señor dijo: orad sin cesar en todo tiempo. En todo tiempo dad gracias. Perseverar en la oración, en la comunión. A eso fuimos llamados. Cuando Dios creó a Eva y Adán, o Adán primero, pues ¿qué tenían ahí en el Edén? Comunión. Adán platicando con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Platicando. Ahí. Y eso es lo que quiere el Señor, una relación, una comunión, que estemos con Él lo más que podamos. Y aún así vamos a fallar. Pero hay convicción, hay seguridad en el alma de uno. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Las características de un hombre con espíritu de estupor: son sabios en su propia opinión, son orgullosos, no escuchan consejos, son tercos, inseguros. Estupor se refiere a una somnolencia que impidió a Israel comprender la verdad. Comprender que aquel que crucificaron, que acusaron, que atacaron, era el Cristo, era Dios trayendo salvación. Cuando nosotros no perseveramos en la palabra, en la comunión, y le damos, en vez de estar más tiempo sabiendo que somos débiles, estar más tiempo platicando con papá Dios, no, muchos le dan prioridad a otras cosas, y ya cuando están solos se están quejando, nos estamos quejando, ¿verdad? Ya la regué, ya hice esto. Se entristece el alma, el espíritu de uno. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo se contrista también al hacer eso nosotros. Pero si tú permaneces, tú estás constante, la vamos a regar. Pero el mismo Espíritu te va a guiar a que pidas perdón de todo tu corazón, de toda tu mente al Padre. Te vas a acercar humilde, contrito y humillado, reconociendo tu debilidad, tu humanismo. Estos hombres dejaron de escuchar a Dios, solo se escuchaban entre sí mismos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Nos podemos, aquí en la iglesia, hablando del cristianismo, ¿por qué? Porque pues ahorita leímos, como dice allá en el Nuevo Testamento, que crece el trigo y crece la cizaña juntos, ¿verdad? Y son igualitos, igualitos. Pero cuando el trigo da fruto, se dobla, se nota, se ve por el peso del fruto. Y la cizaña sigue erguida, derechita, porque no lleva fruto. No tiene nada. Guarde sus oídos y su corazón, porque estos hombres se escuchaban entre sí mismos. Los hombres que no escuchan a Dios buscan a personas igual que él para murmurar, quejarse,
idénticos a Él, que lo sigan, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Todos estos consejos los utilizo en el trabajo, hermanos. También les digo a los compañeros, cuidado, porque son puros pleitos. Todos los días me reportan un problema y así hago. Ahí voy otra vez. Porque son puros señores, no son niños. Entonces, le digo, limítense con las personas problemáticas, pleitistas, chismosas, lengua largas. Les digo, no los escuchen. Y si no quieres que te digan, sé tajante con ellos, le digo. ¿Sabes qué? No me interesa, no me lo digas, yo vengo a trabajar, no vengo a escuchar chismes. Y a veces tenemos que ser así aquí, ¿verdad? Porque hay personas que definitivamente no vienen a adorar a Dios, no vienen a estar atentos a la palabra, vienen a criticar, a ver, y ya son viejos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y les dice, se les ha corregido, se les ha llamado la atención, y nomás no quieren. Algunos de repente cuando somos tajantes, hay personas que como que reaccionan y agarran el rollo, como decimos por ahí. Entonces, pero tenemos que cuidarnos nosotros. Pues en la empresa de seguridad que entré, una primero, antes que esta, era lo mismito, queja, crítica, chismes. Yo llegaba, pues yo siempre llego temprano a mi trabajo, llegaba, pues desayunaba, me preparaba un café, llegaba otro señor y empezaban a llegar y todos los días era la misma legata. 3 veces nomás me preguntaron, Erubiel, ¿y tú qué piensas? Y pues yo muy sereno, siempre les di un consejo de la Biblia. Y se quedaban todos callados. Pues un consejo a manera de que no es correcto lo que estamos haciendo, murmurando. Si tienes algo, pues ve directamente con el supervisor, ve a recursos humanos y deja de estar aquí de cizañoso. No se los decía así directo, pero les daba el consejo. Ya luego ya no me preguntaban mejor. Pues yo me salía a veces era tanto el aburrimiento de que era lo mismo, me salía con mi cafecito afuera y ahí los dejaba. Hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestros oídos, hermanos. Estos hombres dice que dejaron de escuchar a Dios, se escuchaban a sí mismos, eran prudentes y sabios en su propia opinión, intelectuales para sí mismos, pero nosotros los hijos, los que tenemos una dependencia total, directa de Papá Dios, dice Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó, Él nos creó. Él nos sustenta hasta el día de hoy. Recordemos que nuestro Cristo nos dice allá en Juan 15, del 4 al 6, vamos ahí a Juan, vamos a leerlo. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. ¿Quieres hacer algo para el Señor? Tu corazón arde, tu corazón desea y anhela hacer algo para el Señor, trabajar, ganar un alma, ir a orar por alguien que ves enfermo, que lo ves endemoniado, y en tu corazón surge eso. Quiero ir, quisiera hacerlo. Pero ¿qué necesitamos? Palabra.
oración, ayuno. Porque dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Solitos por nuestras propias fuerzas y deseos, vamos a salir como aquellos 2 hombres que quisieron echar fuera un demonio y invocaron a Pablo, ¿verdad? Dicen, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los violentó y los mandó sin ropa, golpeados. No vaya a ser que nos dejemos guiar por el puro deseo carnal, por querer ser vistos, quererlo hacer en tus fuerzas y el diablo te avergüence. Por eso necesitamos plenamente estar con el Señor, que Él nos guíe realmente. Tenemos que aprender de qué manera a mí me habla el Señor. ¿Cuál es la forma y la manera que a mí me habla? Para yo poder seguir las indicaciones y órdenes de Él. Un día me dice un pastor, Erubiel, una vez vino un evangelista y llegó un hermano y se puso mero enfrente, venía en silla de ruedas. Y llegó el evangelista y estaba todo, quítanme este de aquí que no voy a orar por él. Esa era la orden de Dios. No iba a orar por él. Lo quitamos, dice, pero mi esposa y yo nos quedamos con eso en el corazón, dice. Y nos metimos en ayuno y oración. Fuimos y oramos por él y el Señor lo levantó. ¿Y qué crees que pasó, Erubiel? Nunca más volvió a la iglesia. Se fue al mundo. Dije, ay, Dios mío, dije, qué feo. A veces llegan predicadores así, dice, se portan quizás de esa manera y decimos, qué cruel, ¿verdad? Qué mal. Pero pues son órdenes de papá Dios, Él nos conoce. Dice que Él conoce lo que hay en el hombre, ¿verdad? Ese choque, recuerdo que yo lo tenía en Guadalajara. ¿Por qué no ayudan a los indigentes? Vienen y no le tienden la mano, no les dan dinero. ¿Por qué no los acobijan? Ese era mi choque que yo tenía. Y en Guadalajara yo acobijé a uno, lo arropé, se me cayó, se rompió la pierna. Me regañó muy feo el pastor. No vayas a llamar a la ambulancia porque van a clausurar la iglesia. Yo no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque pues uno queriendo hacer buenas cosas, pero las leyes son las leyes. Hay reglas que tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Qué fue lo más duro de eso? Pues habla con él y diga que lo atropellaron afuera. Ay, Dios mío, mi corazón. Yo sentía horrible, yo no sabía qué hacer. ¿Cómo que le voy a decir que mienta? Ahí voy con toda la pena del mundo con este señor. Le digo, brother, si tú dices que te caíste aquí, nos van a clausurar. Así nomás le dije ya. Yo no sabía qué hacer, la verdad. Y la vergüenza porque estás predicando la verdad. ¿Cómo le voy a decir eso? No se preocupe, me dice. Fíjate cómo Dios es bueno. No se preocupe. Pues, y él de su boca salió. Yo voy a decir que me atropellaron allá afuera y que ustedes me ayudaron. Ya no le dije nada. Agarraron los otros 2 líderes y se lo llevaron ellos. Yo no fui, de la vergüenza. Me dolía mi corazón, decía yo. Pero no aprende uno hasta que le pasa. Y no es que, es que el pastor es bien cruel. No. La experiencia, lo que el Señor les muestra, les dice qué deben de hacer y no hacer. Y a veces llega uno nuevo, ¿verdad? Y piensa que se la sabes y no se la sabe uno. Hasta escuchar el consejo del Señor. Entonces para no errarle, necesitamos estar en comunión permanente. ¿Tienes algo? Ve con el Señor. Señor, estoy pasando esto y el otro. Y el Señor te va a responder. Es real, hermano. El Señor te responde. Te llega la respuesta a tu corazón, a tu mente. No es falso. Yo la riego mucho y a lo mejor por eso dice la palabra, no, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí está uno a los pies de Cristo, rogando y suplicando todos los días, llorando. Ahí estamos.
¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que si me suelto de tu mano, luego corro al lodo. Por eso el papá nos dice, orad sin cesar en todo tiempo, separados de mí nada podéis hacer. Terminamos con esto. Reconoce tu condición sin Cristo. Reconoce tu condición. Si no fuera por Cristo, dice la palabra aquí en Génesis, capítulo 6, 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8, le doy lectura rápidamente. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pues los pensamientos de nuestros corazones es de continuo solamente al mal. ¿No lo dice allá Mateo? Que del corazón surgen los hurtos, guerras, homicidios, contiendas, herejías, etcétera, etcétera, de nuestro corazón. Y sube a nuestra mente y lo llevamos luego a cabo. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre temeroso del Señor halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando salieron del arca, en el capítulo 8, dice, capítulo 8, versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, dice que percibió olor grato porque cuando descendió Noé del arca, hizo un altar y de los animales limpios hizo un sacrificio. Ese es el olor grato que percibió Jehová. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre desde su juventud es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque sin Cristo nuestra naturaleza es mala, es perversa. Fuimos llamados a estar en comunión con Cristo porque recuerda que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5. Si no estás en comunión, aquel se te acerca a estar en comunión contigo. Tú así, no, yo no me acerco, tú no, pero él sí se va a acercar. Y te va a empezar a susurrar. Por eso tenemos que ocupar nuestros oídos, nuestra mente y corazón en Cristo. ¿Cómo? Orando sin cesar. Porque allá en Lucas capítulo 18 dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la palabra nos enseña que en los últimos tiempos, como estamos viendo, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De muchos cristianos se van a apartar, se van a ir. Recuerda que el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí vemos el poder de Dios. Soy débil en esto. Oye, ya no lo estoy haciendo, ya llevo tantos días, qué padre. Pero no eres tú, es el Señor. Demostrando su poder en tu debilidad, mi debilidad, hermanos. Ahí está el Señor. Números, terminamos. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Vamos a recitar esta oración de Números capítulo 6, versículo 24. 25. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor,
por lo que tú has hablado a nuestros corazones, por fortalecernos, reanimarnos, Señor, recordarnos nuevamente lo que tú ya nos habías dicho, Señor, que nos has amado con amor eterno, por tanto nos has prolongado tu misericordia hasta el día de hoy, y que tú no nos dejarás, Señor, que tú has vencido al mundo y estarás con nosotros hasta que nos levantes. Gracias, amado Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Como tu palabra dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Que el Eterno se manifieste en tus debilidades y que tú lo reconozcas y puedas reconocerlo todos los días de tu vida. Gracias, amado Dios, gracias, Espíritu Santo. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos contristado, que nos hemos esforzado por no escucharte. Perdónanos, ayúdanos, Espíritu Santo, pues tú eres quien nos guías en estos tiempos, Señor, a toda verdad y justicia. No nos queremos apartar de la verdad, no nos queremos apartar del Evangelio de Cristo. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Aumentanos la fe, bendito Padre. Y líbranos del mal, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Así entrego el lugar al pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchamos bien el mensaje, ¿verdad? Nomás quiero aclarar unas cosas que bueno. Aquí en Mateo 24, del versículo, Mateo 24, 3, Mateo 24, 3. Aquí mucha gente a veces piensa que, dice ahí, el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Cuántos de aquí somos salvos? Somos salvos, amén. Pero entonces vamos a ver ahí Mateo 24, ese fue un discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Y está bien lo que me dice el hermano Medina, ¿verdad? Que perseveremos hasta ahí. Dice ahí, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a leerlo hasta el 13. Estamos viendo el contexto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ya ve, mire, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, no puede ser salvo ahorita hasta que te pegue el infarto o algo así. No. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A ver, ¿qué más? Y oiréis de guerras, está hablando de las señales del fin, ¿verdad? Vemos el contexto. Y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, es lo que estamos viendo, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No es la gran tribulación, es tribulación que vamos a pasar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo vemos hasta aquí en México, ¿verdad? En Chiapas. Y todo esto será principio de dolores. Dice el 10, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros y aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay falsos profetas, ¿verdad? No todos son diciendo ahí. Muchos tropezarán. El 12, y engañarán, aborrecerán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de qué? De que vamos, como dice el hermano Medina, vamos a estar pasando por tribulación. Vamos a pasar. Hoy fui a acompañar a
ahí de la iglesia a sepultar al hermano Víctor, el cuerpo, porque ya está con el Señor. Y son pruebas que le van a venir a toda la familia y a todos nosotros, ¿verdad? O sea, eso es perseverar al fin, mantener la fe, la constancia y los valores personales frente a las dificultades, tentaciones o el sufrimiento, confiando en que esa lealtad constante traerá una recompensa, operación final. Y eso lo vamos a ver. En el tribunal de Cristo vamos a recibir la recompensa, pero aquí también vamos a pasar por todo eso, ¿verdad? Y eso es el discurso del Señor en el Monte de los Olivos con los discípulos, y nos habla también el Señor para con nosotros también, ¿verdad? Así es que pues el momento en que abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo, fuimos salvos, somos salvos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, nosotros creemos y aquí predicamos que la salvación se pierde. Dice, no se pierde, el que se pierde es uno, sí, claro, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuidar vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Tiene que ver mucho de lo que habla el contexto, a quien le está hablando, ¿verdad? A los discípulos, habla de las señales del fin, y así vamos a pasar por pruebas y luchas. Pero gloria a Dios, sabemos en quién hemos confiado, el Señor. Gracias, Señor, te damos, porque sigue siendo bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre.